En este programa hemos ido compartiendo con ustedes periódicamente las cifras oficiales, por ejemplo, del número de enfermos, también de fallecimientos a causa de COVID-19 que se han dado durante la pandemia. La cifra oficial más reciente es de 312,000 mexicanos que han perdido la vida por este padecimiento. Sin embargo, pues se habla de un subregistro y además existen varias investigaciones al respecto que arrojan otras cantidades, otras cifras. Hoy platicaremos sobre la publicación que se reúne en el libro, Las vidas, la investigación que se reúne en la publicación Las vidas que no contaron, editado por Planeta, con autoría de la doctora Lorian Jiménez Faibi, quien es jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, y bueno, quien a lo largo de toda esta pandemia ha sido una voz crítica en el seguimiento que se le ha dado en nuestro país por parte de las autoridades. Se ha publicado también artículos y el libro Un daño irreparable. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en La UNAM Responde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto, con muchísimo gusto de estar aquí en el programa. Pues gracias, doctor. Es un libro que está publicado recientemente. Es un recuento de lo que ha ocurrido en la pandemia, principalmente en este tema de las vidas que no han sido contadas. Pero antes de comenzar, o para comenzar, me gustaría que nos hablaras de tu interés. ¿De dónde surge esta curiosidad por publicar un libro dedicado a este tema, doctora? Sí, bueno, Las vidas que no contaron es, vamos a decir, la segunda parte de Un daño irreparable, que fue el primer libro que publiqué en enero del 2021, de 2021. En Un daño irreparable hice una narración de los eventos que ocurrieron durante el primer año de la pandemia, tanto a nivel mundial como aquí en México. Lo que traté de hacer es un análisis crítico de cuáles fueron las decisiones gubernamentales y en términos de la gestión y el manejo de la pandemia que llevaron a los resultados que hemos tenido, ¿no? Entonces, Un daño irreparable termina cuando empezábamos a subir en la segunda ola de contagios, que fue a finales del 2020, principios del 2021. Yo cerré el libro más o menos a principios, tal vez el 2 o 3 de enero de 2021, y en ese momento pues se veía que la situación iba a ponerse, se estaba poniendo muy grave, pero nunca pudimos haber anticipado la gravedad con la que iba a azotarnos esta segunda ola de contagios, que hasta ahora ha sido la más mortal que hemos tenido durante la pandemia. Entonces, el segundo año de la pandemia finalmente ocurren muchos eventos que son de gran trascendencia, entre otras, pues esta catástrofe que ocurrió durante la segunda ola y el advenimiento, desde luego, de la propagación de nuevas variantes del virus y de la vacunación, que se empieza a hacer la vacunación masiva en el mundo, en México, también se empieza a hacer la vacunación de la población contra COVID-19, y entonces pues hay mucho que decir al respecto. Yo pensé que quizá, bueno, creo que todos creímos que la pandemia podía haber terminado antes y que el recuento de Un daño irreparable hubiera sido suficiente para cerrar ese capítulo, pero ocurrieron demasiadas cosas en el segundo año que valía la pena dejar documentadas. La intención finalmente del libro es asentar, dar una razón por la cual en México, a diferencia de otros países, se han perdido tantas vidas por el manejo que se le ha dado gubernamental a esta crisis sanitaria. Entonces, esto en honor a los deudos, las familias que han perdido seres queridos durante la pandemia, tratar de dar una explicación de por qué en este país han muerto tantas personas y desde luego tratar de dar unas cifras más exactas, pero más que cifras en sí, el libro pretende documentar los porqués. Exactamente, doctor. En este tema me gustaría detenernos porque precisamente pues se trata o pareciera que son solamente cifras y lo que encontramos en la publicación son testimonios, es un análisis crítico de todas estas estrategias que se implementaron o no correctamente desde tu perspectiva, desde tu investigación a lo largo de todos estos meses de este segundo año, pero por supuesto considerando todas esas medidas o lo que se pudo hacer durante el primer año de pandemia. Desde tu experiencia como universitaria, como investigadora, ¿cómo se dio esta investigación? Es decir, ¿cómo fuiste tejiendo todos estos elementos para conformar una historia o una fotografía más o menos completa de lo que ocurrió en este segundo año de pandemia, considerando las cifras, los testimonios, las investigaciones, las estrategias, los discursos, por supuesto, que también están presentes? Sí, claro, bueno, desde el inicio de la pandemia yo comencé a documentar
los acontecimientos, ¿no? Tanto a nivel mundial como en México, y hice un enfoque muy particular, desde luego, a nuestro país, cuando la situación comenzó a tornarse muy grave. Como describí en Un daño irreparable, pues inicialmente creo que todos pensamos que nos iba a ir bien, que íbamos a estar bien, que la crisis se iba a manejar correctamente en nuestro país, tuvimos más tiempo para prepararnos, tuvimos la anticipación de las experiencias de otros países y teníamos a alguien que parecía pues ser una persona capacitada para poder manejar adecuadamente esta crisis. Cuando la situación comenzó a irse, a descarrilarse, que es lo que terminó pasando, descarrilándose por completo, pues yo empecé a documentar. Entonces, desde luego, a recolectar entrevistas de otros expertos en diferentes áreas, en el área de vacunas, en la situación de los hospitales, cuál es la situación de las instituciones de salud, en la situación de la atención médica, de las pruebas que se realizan en el sector público, pruebas para detección de COVID. Es decir, entonces fui recopilando entrevistas, documentos, versiones estenográficas de conferencias de prensa y desde luego los análisis propios que yo he hecho sobre las bases de datos, sobre las bases de datos abiertos que se tienen, que han hecho disponibles las autoridades, que no han sido muchas, es decir, no nos han proporcionado mucha información, pero con la información que sí se tiene es posible hacer análisis independientes de cómo la situación ha progresado. Por ejemplo, cómo ha influido la estrategia de vacunación sobre la mortalidad en diferentes grupos de edad. Eso es algo que pongo en el libro y es un punto muy sensible de que al no haber implementado una campaña de vacunación suficientemente eficiente, efectiva, para vacunar de forma rápida a una proporción amplia de la población, pues esto cobró vidas durante la tercera y la cuarta ola de contagios. Total, es así como he ido haciéndolo, o sea, recopilando información, evidencias, haciendo análisis de las bases de datos, y en el libro, particularmente este segundo libro, Las vidas que no contaron, incluyo los testimonios de muchos otros profesionales, como por ejemplo el doctor Francisco Moreno, el doctor Arturo Erdely, el doctor Javier Tello, el doctor Francisco Espinosa Rosales, es decir, incluí y algunas personas como por ejemplo Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel, quienes ellos fueron las primeras personas en hablar sobre el exceso de mortalidad en nuestro país y en destapar estas cifras que ni siquiera se estaban mencionando antes de que ellos empezaran a hacer sus estudios. Entonces, pues sí, trato de hacer una labor conjunta en donde contribuyen varias personas a lo que en este libro finalmente estoy narrando. Doctora, tocaste un tema importante o un concepto importante que es el de exceso de mortalidad, el del subregistro. Y me gustaría que nos explicaras justo cómo lo fuiste manejando tú y cómo lo fuiste entendiendo para hablar de las cifras, pero que no solamente se quedaran ahí, sino pues un poco intentar ponerle rostro y hacer lo que haces al final del libro, es no normalizar la tragedia, que es algo que parece que se ha dado a lo largo de estos años desde tu experiencia o desde tu perspectiva, al menos así lo entendí. Sí, definitivamente. Eso finalmente para mí es quizá lo más importante de todo esto, ¿no? Desde luego que con escribir estos dos libros he tenido la intención de dejar un testimonio que sirva históricamente para entender qué pasó en nuestro país durante la más grande crisis sanitaria que se ha tenido en más de un siglo, durante más de un siglo a nivel mundial, ¿no? Entonces, dejar este testimonio escrito, pues sí fue una de las intenciones, pero la más importante de todas es visibilizar, no revictimizar a las víctimas. Es decir, hay gente que ha perdido seres queridos innecesariamente, vidas que pudieron salvarse, vidas que no debieron perderse, que eran muertes prevenibles, de haberse manejado distinto la pandemia, de haber dado mejor información por parte de las autoridades a la población, de no haber minimizado lo que estaba sucediendo, de haber tomado las medidas necesarias, como ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, como realmente tratar de hacer una estrategia de contención de los contagios,
Es decir, hubo muchas cosas, acelerar la vacunación, desde luego, vacunar a los niños pronto, poner los refuerzos en tiempo y forma para proteger la vida de los adultos mayores. Es decir, hubo muchas cosas que se pudieron hacer para salvar estas vidas que se perdieron, que son tantísimas. Y si hablamos de exceso de mortalidad, estamos hablando que hay diferentes estimaciones, ¿no? Es decir, el gobierno tiene una estimación del exceso de mortalidad que en el último reporte que hace público habla de 671.727 vidas perdidas por la pandemia, o sea, cerca de 700,000 vidas perdidas. Eso es la cifra que maneja el gobierno. La Organización Mundial de la Salud acaba de salir con una estimación que es ligeramente menor, está por arriba de 600,000, pero no tan alto, son 624,000 más o menos las que dice la Organización Mundial de la Salud. Y otro artículo que, por ejemplo, se publica en The Lancet en el mes de abril, está hablando de 798,000 vidas perdidas en México por la pandemia. Entonces, hay diferentes estimaciones del exceso de mortalidad y se necesitará cuadrar con todas las cifras en meses por venir para tener una idea más exacta de cuánta gente. Pero lo que es cierto es que los 324,000 defunciones que se registran oficialmente como cifras de la pandemia que la Secretaría de Salud publica, es una cifra muy subestimada. Y que mientras que sí el gobierno ha dado a conocer las cifras de exceso de mortalidad, estas son cifras que nunca se han reconocido realmente, es decir, no se les ha dado difusión, no se ha hecho un reconocimiento de que esas personas murieron también por la pandemia, que son más del doble de las que el gobierno está admitiendo. Son personas que murieron directa o indirectamente de la enfermedad COVID-19, pero todas murieron a consecuencia de la pandemia. Exacto, entonces, como bien dices, se tienen que ir cuadrando estas cifras, doctora, pero mencionas otro punto importantísimo que es, por supuesto, las cifras duelen, sea una y más, sea si son 300, aunque sean 700, todas y cada una de ellas duelen porque son personas que ya no están, pero hay otro tema importantísimo que es el de los discursos, lo que se ha dicho de las personas fallecidas o no, de lo que se ha dicho a lo largo de esta pandemia o no, y uno de esos temas, por supuesto, importantes es el del, pues, el uso del cubrebocas. ¿Cómo vas tú entendiendo cada uno de estos mensajes para intentar entender lo que ha sido la consecuencia, que son las víctimas que están o no registradas oficialmente, doctora? Bueno, sí, han habido muchos mensajes por parte de las autoridades que han sido, pues hay que decirlo con claridad, han sido directamente responsables de muertes, ¿no? Como por ejemplo, el negar durante tanto tiempo, negar la utilidad del uso del cubrebocas para controlar la transmisión de esta enfermedad. Es decir, desde el primer año de la pandemia fue una negación constante, la renuencia del presidente de la República a ponerse un cubrebocas, la renuencia del subsecretario de Salud a promover el uso del cubrebocas, y después todo esto se politizó. Es decir, ¿cuántas vidas hubieran podido salvarse? ¿Cuántas personas se hubieran salvado de infectarse? Incluso las que no murieron, pero de haber padecido la enfermedad, ¿verdad? De haberse promovido adecuadamente y de forma masiva el uso del cubrebocas, como debió haberse hecho, como se sigue teniendo que hacer. Es decir, en últimas fechas ya circula la noción equivocada de que de alguna manera la pandemia ya terminó, y la pandemia no ha terminado. Y esto de que ahora el cubrebocas puede ser muy opcional, esto es realmente falso y es contraproducente y pone vidas en riesgo. Debemos todavía estarnos cuidando contra la transmisión de esta enfermedad potencialmente letal, que en nuestro país, en estimaciones, ha cobrado la vida de casi 800,000 personas. Entonces, los mensajes han sido importantísimos, el del cubrebocas es uno, pero hay otro mensaje, por ejemplo, que se dio durante más de un año, que es responsable de la muerte quizá de centenas de miles de mexicanos, que fue el mensaje de quédate en casa, al menos de que tengas dificultad respiratoria. Este mensaje se dio al inicio de la pandemia, quizá muy al inicio por desconocimiento, pero muy pronto supimos que para salvar vidas de COVID-19, una de las claves centrales es la atención temprana. Es decir, la atención temprana de COVID-19 salva vidas.
y lo que aquí se instruyó desde la autoridad máxima fue quédese en casa, al menos que le falte la respiración, al menos que tenga dificultad respiratoria. Lo que esto hizo fue llevar a la gente a acudir al médico o al hospital ya demasiado tarde para poder hacer algo para salvarles la vida. Entonces, este mensaje reiterado, incluso cuando ya sabíamos que la clave era atenderlos de forma temprana, ver esos casos de forma temprana, y se siguió dando ese mensaje criminal, ¿no? De decirle a la gente, quédate, porque con COVID-19, que ahora sabemos que es mucho más que solo una enfermedad respiratoria, es una enfermedad multisistémica. Cuando a una persona ya le falta, ya siente que le falta la respiración, sus pulmones están ya demasiado dañados, es decir, ya el daño es muy extenso y es muy complicado salvarle la vida o por lo menos que salga de esto sin tener secuelas realmente muy, muy complicadas, tal vez debilitantes o incluso incapacitantes. Entonces, estos mensajes sí, desde luego han hecho una diferencia gigantesca, porque decirle a la gente, no vayas al hospital hasta que te falte la respiración, sin duda eso cuidó la ocupación hospitalaria, eso cuidó camas vacías, ¿verdad? Pero eso llevó a mucha gente a morir. Entonces, pues estos son el tipo de relatos que hago en el libro, de cuáles son las razones por las que somos un país que tiene tan malas cifras de desempeño durante la pandemia. Y no hablamos solo de muertes, es decir, las cifras de México son realmente muy, muy tristes, muy malas en términos de nuestro desempeño de la pandemia, cifras de muertes totales, cifras de exceso de mortalidad, de orfandad, que es una cifra de la que nadie está hablando, y somos el segundo país en el mundo que ha generado más huérfanos de padre, de madre o de ambos cuidadores durante la pandemia a consecuencia de COVID. Sí, sabemos que son muchísimos los temas, doctora, se nos está terminando el tema, sabemos que es importantísimo lo que se dice, tanto como lo que se hace, y pues para terminar esta entrevista me gustaría que desde tu voz, desde tu opinión, un poco nos explicaras cuál es el objetivo de esta publicación. Ya lo decías antes, es un reconocimiento, pero es también un trabajo de divulgación, de difusión, de memoria, y al mismo tiempo que nos hablaras desde tu opinión, insisto, si es que algo se ha hecho bien o qué se ha hecho bien desde las autoridades en este manejo de estrategias para atender, para detener lo que ha sido una crisis de salud que ha puesto no solamente a México, sino al mundo de cabeza en muy distintos niveles y en muy distintos números, lamentablemente. Bueno, supongo que hay algunas cosas que se han hecho por lo menos parcialmente bien, ¿no? Fuimos el primer país en Latinoamérica que comenzó a vacunar contra COVID-19, eso pues podría ser una palomita, ¿no? O sea, lo hicimos bien. Ahora el tache muy grande es que desde entonces somos en Latinoamérica uno de los países que tiene la cobertura más pobre de vacunación, ¿no? Entonces, pues es muy complicado hablar de qué se ha hecho bien cuando realmente los resultados son tan dramáticamente malos, ¿no? Es decir, hablamos en todos los sentidos. Personal de salud fallecido, somos el país número 1 en términos de personal o profesionales de la salud muertos por COVID-19 durante la pandemia. Como dije, somos el segundo, después de la India solamente, en términos de huérfanos que se han generado por la pandemia. El quinto lugar en cifras oficiales de muertes totales. El cuarto lugar en exceso de mortalidad. Es muy complicado, es decir, no hicimos el suficiente número de pruebas, nunca se hizo rastreo de contactos, nunca se hizo una estrategia de contención, nunca se vigilaron nuestras fronteras, la estrategia de vacunación fue muy lenta, se utilizaron vacunas que no estaban reconocidas por ninguna instancia internacional, llevando a muchos mexicanos ahora a no poder viajar al extranjero porque están vacunados con vacunas que ninguna parte aceptan como adecuadas para proteger, ¿no?, contra COVID-19. O sea, supongo que sí hay que hablar de algunas cosas. En Ciudad de México, por ejemplo, la campaña de vacunación fue mucho más eficiente que en otras partes del país, eso sin duda. Ciudad de México hizo un par de cosas, es decir, la estrategia a nivel nacional, pues es muy complicado decir Tampoco que se hizo bien cuando pareja. realmente los resultados son tan graves, ¿no? Ciudad de México tuvo algunas cosas en particular, pero igual, vamos a hablar, vamos a decir, ¿cuál es el juicio de valor final?
Es decir, cuál es la variable que termina siendo el indicador de éxito o de fracaso, ¿no? Porque podemos hablar, pues sí, la vacunación fluyó mucho mejor en Ciudad de México, es verdad. Ciudad de México hizo más pruebas que cualquier otra entidad federativa, es verdad. Sí, pero si vemos a Ciudad de México a nivel mundial es la ciudad número 1 con el mayor exceso de mortalidad. A nivel mundial es la ciudad que tiene mayor exceso de mortalidad. Entonces, pues Justamente. tirar unas rositas para decir, bravo, qué bueno que se agilizó la campaña de vacunación, cuando el resultado final es que es la ciudad con más exceso de mortalidad, me parece muy complicado hablar de qué se hizo bien cuando más bien deberíamos tratar de estar explicando qué es lo que se hizo mal para corregirlo. Como se ha hecho a lo largo de esta pandemia, sabemos que ha sido una crisis complicada, una crisis muy compleja por la situación misma, por el manejo que se ha dado de ella y por supuesto hay distintas voces como la tuya que han sido muy críticas con las estrategias, con lo que ha sucedido, pero sucede así y lo más importante es cada uno crear nuestro propio criterio. Es aquí esta alternativa, Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta, escrito por Lorian Jiménez Faibi, quien es autora también de Las vidas que no contaron y de Un daño irreparable, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de nuestra universidad. Es importante tener herramientas y crearnos nuestro propio criterio. Doctora, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto para estos temas relacionados con la pandemia en México. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Estamos en contacto.